¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde. Estamos completamente en vivo desde Ciudad Universitaria, en este espacio donde hemos dado cuenta de cómo nuestra vida cotidiana se ha ido transformando a lo largo de esta pandemia y también donde nos hemos dado cuenta de cómo nuestra participación individual y colectiva es de gran utilidad para implementar y para accionar de forma social. Así que mucho que aprender durante todos estos meses de crisis. Esta tarde estaremos hablando de nutrición, de alimentación y de la manera y de la importancia que tienen estos buenos hábitos en nuestro bienestar y en nuestro estado de salud. Sabemos que durante todos estos meses ha habido quizá dos posibilidades, y una es la oportunidad de crear buenos hábitos de alimentación, de hacer ejercicio, de ser saludables, pero por otro lado hay un grupo de la población que definitivamente ha subido de peso también y que ha estado pues más cercano al sedentarismo. Hoy estaremos hablando pues de este tema con una especialista de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Además, como todos los días, tenemos nuestras recomendaciones de cultura, tenemos también algunos reportajes, tenemos deportes, humor y además hablaremos de dibujos animados. Esto y más durante los próximos minutos. Quédense con nosotros. Y para comenzar con información esta tarde, pues lo dirigimos a la comunidad universitaria, y es que esta mañana el rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue Vigers, emitió un comunicado, un acuerdo en el que se extiende la suspensión de reuniones académicas, así como los viajes al extranjero y el intercambio académico, esto con el objetivo de evitar la propagación del virus en medio de esta pandemia. Estas restricciones se amplían desde la fecha en la que estamos hoy, que es 3 de diciembre, hasta el próximo 31 de marzo del 2021. Así la situación en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a ver cuál es el panorama a nivel nacional. Hay pruebas PCR y de antígeno en los centros de salud, en los kioscos de las colonias de atención prioritaria y en los macroquioscos, en los tres. Obviamente en los macroquioscos hay mayor número de pruebas, porque son los que tienen más demanda. Los macroquioscos durante esta semana ya comienzan a cerrar a las 5 de la tarde, antes cerraban a la 1, ya comienzan a cerrar a las 5, y después están definiendo las prioridades. Obviamente se prioriza a las personas mayores de 60 años que tienen alguna comorbilidad o menores de 60 años que tienen alguna comorbilidad, y la distribución de la vacuna y los criterios de distribución a los distintos estados y a la Ciudad de México los van a definir ellos también. Se va a dar a conocer precisamente toda la logística a través de la cual la vacuna va a estar disponible para los grupos que se vayan seleccionando y que además tengan un orden en la aplicación. Ya se ha comentado que, por ejemplo, el personal de salud de seguro será de los primeros grupos que en su momento estén integrados, pero eso no descarta para nada que también otros grupos en su momento puedan iniciar con la vacunación. Hicimos ahí un programa para que todas las empresas que anunciaran un paro técnico tuvieran una suspensión de cobros, y una vez que se reactivara o se abriera la planta, porque ya muchas plantas están abriendo, ya están recuperando empleos en el país, pues se pudiera ya cobrar de manera normal. En total, 450,000 trabajadores en estas dos modalidades obtuvieron algunos de los apoyos del caso de COVID. Y se está buscando la forma de ver el regreso presencial a clases. Eso lo está analizando, lo está comentando con maestros Esteban Moctezuma. Eso es lo que podemos decir. Cuando se tenga ya una respuesta, se va a anunciar cuándo se regresa a clases, de qué manera. Desde luego hay que considerar primero los estados donde ya hay semáforo verde. Tenemos 2 estados con semáforo verde, Campeche, Chiapas, y otros que pueden entrar también a semáforo verde, y ir normalizando la situación educativa en el país, ¿no?
Además, esta mañana el secretario de Salud de nuestro país, Jorge Alcocer, firmó un acuerdo de colaboración entre el Gobierno de México y la farmacéutica Pfizer para comenzar la fabricación y el suministro de 34.4 millones de vacunas en contra de COVID-19. Así las cosas también en nuestro país. Vamos a ver qué sucede en el resto del mundo en cuanto a cifras de contagios y decesos por COVID-19. Moscú abrirá centros de vacunación masiva COVID-19 el sábado, ofreciendo inyecciones de la vacuna rusa Sputnik V, según informó el alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin. Reino Unido está listo para recibir su primer lote de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en las próximas horas, y no en días como se informó anteriormente, aseguró el subdirector médico de Inglaterra, Jonathan Van Tam. Irán supera el 1.000.000 de casos de COVID-19. Rusia informó 28.145 nuevos casos, su mayor aumento en un solo día. Estados Unidos registra un récord de 3.157 muertes por COVID-19 en un día y superó las 100.000 hospitalizaciones por primera vez desde que comenzó la pandemia. México suma 1.133.613 casos y 107.565 muertes por COVID-19. Las autoridades de salud suscribieron el convenio de fabricación y suministro de la vacuna COVID-19 de Pfizer para adquirir 34.4 millones de dosis. Colombia extiende el cierre de fronteras hasta el 16 de enero de 2021 para contener la pandemia. Uruguay tomó una serie de medidas para reducir la circulación de las personas y tratar de frenar el avance del coronavirus, que ha repuntado recientemente en el país. Cataluña mantendrá sus restricciones actuales de coronavirus y no avanzará a medidas más relajadas el lunes como se planeó originalmente, debido al empeoramiento de las tasas de infección. Italia prohíbe los viajes entre regiones durante las vacaciones de Navidad del 21 de diciembre al 6 de enero para contener la propagación del coronavirus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos piden evitar viajar y quedarse en casa durante la temporada navideña. Tailandia ha localizado a 700 personas después de que 10 ciudadanos tailandeses entraron ilegalmente al país desde Myanmar y dieron positivo por COVID-19. El desarrollo científico y tecnológico debe ser una prioridad para todos los países y sabemos, por ejemplo, que en nuestro país fue en 1929 cuando se formalizaron, cuando se legalizaron todos estos estudios científicos a nivel posgrado en México y, por supuesto, desde entonces se realiza investigación confiable. Aquí, como todos los días, seguimos recibiendo sus dudas para que los científicos y la comunidad universitaria nos ayude a resolverlas y esta tarde, como todos los días, el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas nos explica sobre las formas de contagio de COVID-19 y principalmente cómo prevenir. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Tenemos más preguntas de nuestro público. Ahora nos preguntan, ¿cuáles son las formas de infección con el coronavirus y qué podemos realmente hacer para prevenirlo? Bueno, repasemos. Existen 3 formas principales de contagiarse con este nuevo coronavirus. Uno son los fomites. Esto es, son los objetos o sustancias que pueden estar contaminados con el virus y son capaces de transmitir la enfermedad. Ya lo hemos dicho, superficies como mesas, manijas de puertas, etcétera, que puedan contener el virus. Nosotros tomamos el virus con las manos y nos lo llevamos a la cara. Entonces, se puede reducir ese tipo de contaminación lavándonos las manos frecuentemente. La otra forma de contaminación que nos lleva a la infección son lo que se llaman las gotitas balísticas. Esto es, son las gotas grandes de saliva que se expulsan rápidamente al estornudar o toser. Estas gotas grandes pueden alcanzar la cara de otra persona e infectarla. La forma más eficiente de prevenir eso es mantener una distancia. Estas gotitas, por ser grandes, aunque salen con mucha fuerza, no llegan a más de 2 metros y rápidamente caen al piso. Entonces la distancia ayuda a reducir la infección por este virus. La otra vía son los aerosoles.
Estos son partículas pequeñas que permanecen en suspensión en el aire por más tiempo. Para evitar esto, necesitamos que se cambie el aire. Entonces, ventilar el lugar donde estamos reduce el número de aerosoles. También, si reducimos el número de fuentes de aerosoles, esto es, el número de personas en un lugar, se reduce el número de posibilidades de infección. Y en todos los casos, lo más seguro es impedir que las gotitas de saliva infectadas nos lleguen a la cara. Esto es, debemos usar la mascarilla todo el tiempo en forma correcta. De esa forma, prevendremos la infección. Muchísimas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Seguimos aquí reiterando la importancia de tener buenos hábitos y esta tarde en nuestra entrevista hablaremos, ya les decíamos, de la nutrición y de la alimentación, de cómo pueden estos impactar en nuestro bienestar y en nuestra salud en muchísimas maneras. Durante esta pandemia, pues nos hemos dado cuenta que algunas otras crisis se agudizan y que también estas otras crisis impactan, por ejemplo, en la manera en la que nos alimentamos. Para entender todos estos ciclos y todas estas conexiones, saludamos de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde a la maestra Elvira Sandoval Bosch, quien es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y es además nutrióloga clínica, educadora en diabetes. ¿Cómo estás, Elvira? Un gusto saludarte una vez más en este espacio. Hola, Rosa, igual, qué gusto estar otra vez con ustedes. Pues como lo dijimos la vez pasada, se nos habían quedado como muchas dudas, muchos temas todavía por abordar y qué bueno que estás aquí con nosotros. Y comencemos pues poniendo sobre la mesa el tema que nos trae aquí, que es la nutrición. ¿Qué hace un nutriólogo? ¿Cuáles son los factores que ustedes consideran para determinar cuándo una dieta es nutritiva y cuándo no? Empecemos por ahí, Elvira. Bueno, la consulta o orientar al paciente, a las personas, es una de las actividades que los nutriólogos podemos hacer, no es la única. Pero específicamente hablando de la consulta, tomamos en cuenta las necesidades de cada persona. Es una atención individualizada donde se toma en cuenta la edad, el peso, el sexo, las actividades que realizan de manera cotidiana, los gustos, lo que no nos gusta comer, lo que es necesario de acuerdo a si tenemos alguna enfermedad o no, y sobre todo cuál es el plan de vida que tenemos. No es lo mismo un plan de alimentación para un niño que está en crecimiento y además si este niño es deportista, las características de la alimentación van a ser diferentes a un adolescente que tiene otras necesidades por su desarrollo hormonal, y si estamos pensando en adultos, no es lo mismo una mujer que se quiere embarazar, que está embarazada o que acaba de parir y está lactando, ¿no? Entonces, como vemos, cada persona es un mundo y cada persona va a tener necesidades y gustos específicos y son de las características importantes que vamos tomando de acuerdo en la consulta. Elvira, dices que esta es solamente, por supuesto, una de las tantas actividades que realizan los nutriólogos. Solo para tener un contexto, ¿cuáles son esas otras actividades que desempeñan profesionalmente? Pues el nutriólogo, como científico de la nutrición, puede obviamente hacer investigación. Tenemos muchas áreas, desde la parte más básica hasta la parte de la antropología, como lo has visto con otros invitados que has tenido en este programa. Entonces, el nutriólogo en investigación tiene una vasto lugar para poder ejercer. Puede ser en la consulta, puede estar en la docencia, puede estar también en bancos de alimentos, en organizaciones no gubernamentales. Obviamente ahorita lo estamos viendo y lo estamos viviendo, la necesidad de nutriólogo en políticas públicas, que realmente estas políticas sean pensando o con las miradas de las necesidades alimentarias y nutricionales en una población. No solamente la parte legal, sino también esta mirada científica de la nutrición, y es uno de los donde el nutriólogo tiene un gran campo muy fértil hoy en día en el cuidado de la salud poblacional. Hablas de salud poblacional, pero debemos identificar que nuestra salud es, responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué la importancia, Elvira, de crear dietas personalizadas y además de hacernos entender que una dieta tal cual no es una cuestión restrictiva, sino es, no sé cómo nos puedes ayudar a explicarlo, pero yo lo entendería, pues una forma de aprender a alimentarnos de acuerdo justo a lo que nos decías, de acuerdo a nuestras necesidades?
Efectivamente, creo que lo que acabas de mencionar es muy importante, recordar o hacer énfasis en que dieta es todo lo que comemos. Entonces, cuando decimos que estoy a dieta, pues es algo muy bueno porque quiere decir que estás comiendo durante todo el día y estás eligiendo alimentos. Entonces, decir que voy al nutriólogo a que me ponga a dieta, pues realmente vas a un nutriólogo o vienen con nosotros para aprender a comer y elegir los alimentos y tener un plan de alimentación. Y como su nombre lo dice, plan quiere decir que es una estrategia que me va a beneficiar en mi salud y lo más importante es que me va a enseñar a elegir estos alimentos para que yo cuide mi salud alimentaria y mi salud general. Cuando estamos, ya nos habías explicado alguna vez la diferencia entre nutrición y entre alimentación, comemos todos los días, pero esto no tiene que ver con que necesariamente estemos bien nutridos o no. ¿Por qué no empezamos a hablar ahora de las repercusiones de no tener una buena nutrición personal? Bueno, una mala alimentación individual nos puede llevar, dependiendo por la deficiencia, es decir, tener una desnutrición, ponernos muy, muy, muy flaquitos, o también podemos tener una desnutrición, pero parecer que no tenemos un problema de bajo peso, pero orgánicamente estamos con deficiencia. Tenemos por el otro lado la mala nutrición por exceso, que nos lleva al sobrepeso, obesidad y las consecuencias sostenidas de estas enfermedades. Entonces, estas son la forma tangible que podemos ver que nuestro cuerpo no está funcionando bien. Entonces, pero a nivel celular, a nivel orgánico, siempre que tengo deficiencia o exceso, va a tener alteraciones en el funcionamiento, que lo puedo ver en mis uñas, en mi cabello, en el olor de mi sudor, por ejemplo, de mi aliento, en mis excretas también puedo ver que algo no está funcionando de manera correcta y es importante ponerle atención. Y para que logremos estar en un equilibrio, todos debemos justamente aprender a comer. ¿Cómo lograr, digamos, cuáles son esos consejos básicos que podemos comenzar a seguir, Elvira? Bueno, principalmente es recordar que nosotros nos alimentamos, si bien es cierto, por una función y necesidad básica, si no comemos nos morimos, ¿no? Entonces recordar que nuestra alimentación, alimentarnos, es una necesidad básica, por lo tanto, cuidar lo que ingerimos se convierte en una estrategia vital. ¿Qué puedo hacer? Bueno, es primero tener claro por qué quiero cuidarme, lo importante es mantener la salud y a partir de ahí buscar la mejor estrategia. Como habíamos mencionado en el programa pasado, acercarse con nosotros los nutriólogos, no personas que hayan hecho un diplomado, no personas que les guste el área y hayan leído y entonces se sientan con la formación para poder atender a las personas. Es acercarse con el nutriólogo para que juntos puedan hacer este programa o esta estrategia para cuidar. Entonces, ese es el primer paso y, bueno, de manera general o unas recomendaciones generales, pues siempre es planear lo que voy a consumir, ¿no? Desayuno, comida y cena, si voy a hacer colaciones, qué es lo que voy a preparar, si puedo preparar diario, si puedo preparar por semana, cada tercer día, y de ahí elegir cuáles son los alimentos más saludables o más recomendables para mis necesidades y así hacer la elección en la compra en el mercado, en el tianguis o en el supermercado, ya sea que uno vaya o que lo pidamos. Exactamente, son muchos los factores que debemos ir considerando y es quizá un poco complicado dar consejos generales, pero me parece que sí podemos dar algunas guías, Elvira, con respecto, por ejemplo, a la cantidad de comidas y el tiempo entre una comida y otra. ¿Cuáles son, digamos, esos consejos básicos en este sentido? Pues bueno, de manera general, siempre hemos dicho que nuestra palma de la mano tiene toda la información, ¿no? ¿Cuántas comidas al día necesito? Pues 5, ¿no? ¿Cuáles son las cantidades de alimento que necesito? Pues también nuestras manos nos van a ayudar. Si ponemos las dos manos en cunita, es la ración de verduras y frutas que necesitamos. Si estoy pensando en pasta, por ejemplo, o el arroz, pues bueno, lo que es una cunita de mano, mi mano está muy blanca, ahí no la ven, bueno, piensan en una cunita de mano y esa es la cantidad de arroz o pasta que vamos a consumir o bien haciendo un puño. También en la cantidad de alimentos de origen animal, pensando en pollo, pensando en carne, pues volvemos a la palma de la mano y esa es la cantidad que necesitamos, ¿no? Entonces, es importante que veamos que tenemos las medidas generales y
las proporciones que necesitamos. Hacemos referencia en la palma de la mano porque es proporcional a nuestra estatura, a nuestro tamaño. Entonces, no se vale que si yo soy chiquita, busque a la persona más grande de la familia y le pida prestada su mano para que entonces yo haga esas raciones. La proporcionalidad de los alimentos es de acuerdo a la estructura de cada persona, ¿no? Entonces, ahí podemos darnos cuenta que cuáles son las cantidades que podemos ir cuidando, ¿no? El número de comidas ya las comentamos, por lo menos son 5 comidas al día, y la recomendación que se tiene en nuestras directrices mexicanas actuales es por lo menos comer 3 comidas principales, desayuno, comida y cena, y hacer 2 colaciones, más o menos a las 3-4 horas, para tener energía y lo que consumamos sea en las cantidades suficientes y podamos aprovechar los nutrientes específicos. Si bien es cierto, hay otras formas de alimentarse, hay otras directrices, por eso es la invitación a acercarse con el nutriólogo o la nutrióloga para que puedan elegir la mejor directriz que le convenga a cada adecuada organismo. a las necesidades de cada uno. ¿Qué hay del consumo de agua, Elvira? El agua es sumamente importante y ahorita que es época de frío es muy común que veamos la disminución de agua porque pues lo tenemos asociado a calor-agua, ¿no? La necesidad de agua es para el buen funcionamiento del organismo, desde funciones celulares hasta las funciones digestivas, una buena digestión, necesitamos agua. Entonces, es muy, muy importante consumir por lo menos, la recomendación va entre 5 a 8 vasos, pero no quiere decir que todos tengamos que tomar 8 vasos o que todos tengamos que tomar 5 vasos, dependiendo de cómo vayamos sintiendo nuestra piel, de cómo vayamos teniendo las necesidades. Es algo muy importante, es que si yo estoy sintiendo sed, quiere decir que yo ya llevo mucho tiempo sin tomar una cantidad suficiente de agua. Entonces no es necesario esperar a tener sed para que nosotros tomamos agua. Es importante tomar pequeños sorbitos de agua simple, nos hidratamos con agua simple, no con bebidas azucaradas, más o menos cada 20 minutos, unos traguitos, y de esa manera, a lo largo del día nos vamos a mantener hidratados en un buen estado de salud. Esto justo te quería preguntar, agua es agua natural, no son bebidas gaseosas, no es café, no es té, no es ningún otro tipo de alimentos preparados, ¿verdad? De bebidas preparadas. Exacto, lo que se busca es agua simple y es lo que necesitamos. A veces hay personas que la falta de sabor, porque estamos acostumbrados a tomar bebidas con algún sabor, puede costar trabajo al principio. Si yo estoy acostumbrada a tomar bebidas azucaradas muy dulces, pues obviamente cambiar de manera drástica agua simple a veces es complicado, ¿no? Y seguir estas recomendaciones a veces no es tan fácil. Lo que podemos recomendar es aplastar, por ejemplo, hojitas de menta o hojitas de hierbabuena en el agua y le da un sabor bastante amigable. No le ponemos obviamente ningún tipo de azúcar y este saborcito en el agua es muy agradable y nos ayuda a tomar agua simple y podemos pasar mucho más fácil al agua simple. Pero si ya nosotros estamos tomando agua simple y nos gusta el agua simple, es un excelente hábito que hay que mantener. Exacto. Y además fomentar. Elvira, hay otro tema que está muy presente en nuestra alimentación, en nuestra dieta, que es la comida chatarra, las comidas enlatadas, las comidas procesadas. ¿Qué papel juegan en nuestra dieta y en nuestra nutrición? Ay, esa es una de las preguntas muy importantes. Los alimentos ultraprocesados, que es lo que también se le llama comida chatarra, ¿no? Entonces, estos alimentos ultraprocesados tienen una razón de existir, o bueno, en algún inicio jugaron un papel importante o dieron una opción para poder tener una vida, ¿no? Entonces, si yo trabajaba, pues era mucho más fácil nada más comprar esos alimentos ultraprocesados, es decir, listos para consumir, y yo ya no tenía que invertir más tiempo en preparar mis alimentos. En un inicio era poco lo que los consumíamos y no tenían gran impacto como lo vemos ahora. Por nuestro ritmo de vida hemos favorecido consumir estos alimentos y además por su costo. Son alimentos fáciles de conseguir y mucho más baratos y que no me impactan tiempo en preparación. Entonces, por eso hemos volteado a utilizar estos alimentos.
No son los más recomendables de consumo cotidiano, de consumo diario, por las características de estos alimentos. Como sabemos, muchos de estos, o la gran mayoría, tienen mucho más grasa, no de las grasas recomendables, tienen mucho más azúcar, tienen mucho más sodio y pues no son las cantidades que nosotros necesitamos consumir. Entonces, entre menos consuma estos alimentos y más consuma alimentos naturales, va a ser mejor. Vamos a hacer una pausa aquí, Elvira, para regresar a hablar de la importancia de los procesos de elaborar estos alimentos que consumimos, de la forma en la que compramos y de todos esos factores que, por supuesto, también impactan en la manera en la que nos alimentamos. Y también al regresar de la pausa tenemos cultura, tenemos dibujos animados, humor y mucho más. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Ya estamos de regreso en la UNAM Responde y estamos listos con nuestras recomendaciones culturales para esta tarde, pero la verdad es que siempre es un buen momento para voltear a ver las estrellas o tomar un libro y meternos y perdernos en cualquier historia. Vamos a ver las opciones para esta tarde. A través de un montaje fusionado con video, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco inaugura la pieza Rebeldías, historia de mujeres en contra de la ficción nacionalista. Se trata de testimonios diversos de indígenas, obreras, campesinas, académicas, profesionistas, mixtecas, mestizas, nahuas, desindianizadas y lesbianas que luchan por sus derechos y por derrocar las prácticas patriarcales, racistas y clasistas. Se trata de una pieza artística que además busca mostrar y cuestionar el discurso ideológico de estas mujeres, de su trabajo y de su sexualidad. Esta pieza está disponible a partir del 4 de diciembre. El escritor Alberto Chimal, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue el encargado de la traducción del más reciente libro del cineasta Guillermo del Toro, que en colaboración con Chuck Hogan publica Los seres huecos, un relato que presenta 4 historias llenas de misterio, mezcladas con la novela policíaca, paranormal y de fantasmas. Dentro de un mundo de suspenso y terror literario, donde cada vez más queda al descubierto la capacidad creativa e imaginaria del director tapatío. Desde cualquier lugar es posible mirar las estrellas y los fenómenos astronómicos, así como los espectáculos nocturnos. Sin embargo, pocas veces conocemos la explicación científica que hay sobre ellos. Casa del Lago y el Instituto de Astronomía de la UNAM nos acercan a través de la observación astronómica al telescopio espacial Hubble, una sesión de escucha narrada por astrónomos universitarios que buscan acompañarnos en un viaje dedicado al disfrute de imágenes que se dan con solo mirar al cielo. La cita es hoy, 3 de diciembre, a las 22 horas. Y en otro tema, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, estamos viviendo una crisis de derechos humanos sin precedentes. De esto va la reflexión de esta tarde del especialista en derechos humanos, Jacobo Dayan. Buenas tardes. En una declaración, la Organización de Naciones Unidas alertó que millones de personas están en riesgo de padecer violencia, discriminación y abusos en todo el mundo debido a la pandemia. El COVID-19 está provocando una crisis de derechos humanos sin precedentes para los más vulnerables del mundo. Millones de desplazados internos y personas afectadas por conflicto están en peligro. Hay preocupación por la violencia doméstica, niñas y niños corren riesgo de ser reclutados por grupos armados y el tráfico de personas son particularmente preocupantes. Adicionalmente, las personas en condición de vulnerabilidad no están recibiendo ingresos que permitan garantizar su salud ni una subsistencia mínima. El informe habla particularmente de Venezuela, donde más del 50% de las personas mayores de edad en ese país no pueden sufragar sus gastos para medicamentos, además de que han tenido que reducir sus comidas a 2 al día, mientras que 89% han debido reducir sus raciones. Los efectos de la pandemia perdurarán largo tiempo, con o sin vacuna. Buenas tardes.
Y es momento de hablar de no memes. Hay dibujos animados que se quedan y que marcan la vida de muchísimas personas. Esta tarde, Dani Quino y su equipo nos habla sobre Mazinger Z y Dragon Ball. Un mundo paralelo está en evolución ahora mismo que tú miras, la UNAM responde. Y no está en otra galaxia, sino mucho más cerca de lo que crees. Para enterarte de lo que ya acontece en el cibermundo, de esta cápsula que tenemos para ti de parte de No Memes. Los mangas estos meses se encuentran de manteles largos. Dragon Ball y Mazinger Z cumplen su 36 y 48 aniversario respectivamente. Para muchos, ambas series japonesas marcaron gran parte de su infancia y para algunos su vida. Y es que el alcance de estos animes resulta impresionante, pues aunque no seas fan, ya sea por un meme, un amigo, tu primito, conoces a alguno de los personajes de estas series niponas. Como regalo a todos sus fieles seguidores, aquí te dejamos una lista de cosas que seguramente no sabías de Dragon Ball y Mazinger Z. El combate entre Goku y Freezer ostenta el récord de ser el más longevo de la historia del anime, con una duración de 210 minutos. De los guerreros Z, Trunks es el único personaje que no está diseñado por Akira Toriyama, sino por Masakazu Katsura. Goten fue creado para sustituir a Goku como protagonista, pero gracias a la insistencia de los fans, el carismático Saiyajin volvió al lugar que le correspondía. Ahora vamos con Mazinger Z. Se dice que Mazinger Z está inspirado en Astro Boy. Creó un género nuevo. Los especialistas en manga y anime llaman mecha a este subgénero de ciencia ficción, en donde hay máquinas, vehículos y robots de gran porte controlados por pilotos humanos. La Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón estimó cuánto presupuesto se necesitaría para construir un robot de dimensiones de Mazinger Z, más o menos $725 millones. En la ciudad española Tarragona se construyó una estatua de Mazinger Z de fibra de vidrio y 10 metros de altura. Estos son algunos datos curiosos que solo un verdadero fan sabría. Felicidades a todos los seguidores fieles de Dragon Ball Z y Mazinger Z. Exactamente, felicidades a todos. Y bueno, al regresar de la pausa seguiremos hablando sobre nutrición, sobre alimentación y además tenemos más información. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Y comenzamos este último bloque de La UNAM Responde con una nota preparada por los reporteros de En Trending sobre un espacio en nuestra universidad que se dedica a la investigación y al análisis sobre el manejo de agua y las inundaciones. Una de las principales afectaciones que provocan las inundaciones es, irónicamente, la falta de acceso tanto al agua potable como al agua limpia y en buena cantidad. La escasez de este bien tras un fenómeno meteorológico extremo es reflejo de la deficiente planeación ante no solo las inundaciones como tal, sino también del manejo general del agua en la sociedad. La seguridad hídrica busca estudiar las maneras de garantizar el agua principalmente en 4 rubros: el agua para la población, para el desarrollo de actividades económicas, para la biodiversidad y el medio ambiente y por último, garantizar todos estos accesos aún en condiciones de riesgo y buscar mitigar los riesgos provocados por sequías e inundaciones. El Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua fundaron en 2019 el Centro Regional de Seguridad Hídrica. A través de distintos seminarios y el desarrollo de investigación, buscan posicionar este concepto como una prioridad en la sociedad. La seguridad hídrica está también muy relacionada con otras seguridades. Una de ellas muy importante es la alimentaria. No podríamos pensar en que vamos a tener seguridad alimentaria si no tenemos agua para los cultivos. Y también la energética. Si no tenemos agua, no podemos producir hidroelectricidad en los almacenamientos, en las presas, y no podemos tampoco producir en las termoeléctricas, porque se requiere agua para muchos de los procesos de enfriamiento, los procesos que tienen que ver con la producción de energía. Los trabajos del Centro Regional de Seguridad Hídrica también buscan vincular las investigaciones académicas encaminadas a alternativas o el desarrollo de infraestructura que permita mitigar el impacto de las inundaciones con la implementación de políticas públicas y también con la iniciativa privada. Si podemos lograr esta liga entre estos 3 sectores, realmente podremos avanzar en el objetivo de precisamente mitigar los riesgos de tener inundaciones o de tener sequías
y de cómo enfrentarlas. Prever que los fenómenos hidrometeorológicos extremos puedan dañar a la población, ya sea por sequía o por inundación. Entonces la parte de prevención es muy importante y una parte importante de la prevención es la planeación de la ocupación del territorio y la construcción de infraestructura para poder defender a la población. Las predicciones de los daños de una inundación en determinada región todavía se manejan con mucha incertidumbre. Es por esto que el Centro Regional de Seguridad Hídrica difunde el conocimiento de esta línea de investigación para atender los fenómenos meteorológicos relacionados con el agua, sequías e inundaciones, con gran énfasis en la prevención tanto de las autoridades como de la sociedad. Y hoy, como todos los jueves, tenemos el espacio de la Coordinación de Humanidades que nos acerca a distintas posibilidades sobre lo que sucederá cuando se abran las puertas. Y esta tarde escucharemos al doctor Luis Jaime Estrada. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Soy el doctor Luis Jaime Estrada Castro, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué pasará cuando se abran las puertas? Cuando termine todo este confinamiento. Me parece que las respuestas a esta pregunta son múltiples, así que intentaré centrarme en dos de ellas. La primera, que me parece que tendríamos que evitar, es aquella en la que nos convertiríamos en una suerte de sociedad inmunitaria y agorafóbica. El otro ha devenido en esta nueva figura, en este nuevo sujeto llamado el portador asintomático, el cual es el cualquiera, el anónimo, y ante el cual debemos inmunizarnos, es decir, mantenerlo alejado, neutralizado. El otro es aquel que está en los espacios públicos, en lo abierto, en la calle, en las plazas, en los trabajos, en las escuelas, en el transporte público. Por tanto, la agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos, se cruza precisamente con el miedo al otro, generando procesos de inmunización agorafóbica. El espacio público se ha transformado, la ciudad se ha transformado y de alguna manera determina los lugares de peligro y determina además quiénes son los sujetos que habitan esos espacios y eventualmente que devienen en sujetos de contagio. Sin embargo, también podemos aprovechar lo que la pandemia ha mostrado o ha posibilitado ver. Ha visibilizado y en buena medida desnormalizado el dispositivo de precarización del capitalismo. No solamente entre quienes no pudieron quedarse en casa, dado que hay una falsa decisión del riesgo entre exponer el cuerpo al contagio por COVID o exponer el cuerpo al hambre y, por lo tanto, en cualquiera de las dos formas, a la muerte. Las vidas, dice Judith Butler, que no importan, que no son cuidadas y cuyas muertes no son dignas de duelo precisamente porque sus vidas no fueron dignas de ser vividas. Pero también la precarización pasa por quienes sí pudieron quedarse en casa, porque a final de cuentas la casa deja de ser en buena medida el espacio de refugio y por el contrario es un espacio que está incorporado al dispositivo de precarización de la vida propia del capitalismo. El home office, la educación online, el e-commerce, pero también el aumento exponencial, por ejemplo, de la violencia familiar contra las mujeres, niñas y niños y los adultos mayores. Por tanto, la condición de vulnerabilidad se ha hecho mucho más evidente en este contexto de precariedad, una vulnerabilidad que en buena medida se había normalizado y que ahora se visibiliza. Pero al visibilizarse se hace patente su contingencia y por tanto se hace patente la posibilidad de transformarla. Esto implica pensar en un nuevo nosotros. Un nuevo nosotros que implica generar
construir, posibilitar nuevas formas de vida. Una nueva forma de habitar los espacios que posibiliten los encuentros a velocidades distintas a las velocidades de la productividad. Y sobre todo, que posibiliten volver al otro. Más que individuos atomizados y productivos, volvernos una vez más singularidades afectivas e interdependientes. Implica liberar el deseo y desvincularlo de la economía, del trabajo y de la productividad. Nuevas formas de vida para la demora, la contemplación, la conversación, el silencio, la escucha, el tiempo del otro, la fiesta, el juego y para la construcción de nuevos espacios heterotópicos mucho más habitables. Cuando se abran las puertas. Humanidades UNAM. Un nuevo nosotros. Renovémonos individualmente y también en beneficio de la sociedad, y precisamente en este sentido también tiene que ver en la forma en la que nos alimentamos, la forma en la que nos nutrimos. Retomamos la segunda parte de nuestra entrevista con la maestra Elvira Sandoval Bosch, quien es además maestra en Ciencias de la Salud Epidemiológica. Elvira, hicimos una pausa precisamente en la parte en la que tendríamos que hablar de esos otros factores que también influyen en la manera en la que nos alimentamos, y uno de ellos tiene que ver con las compras, con los procedimientos, con los procesos para elaborar toda clase de alimentos. ¿Cómo entender esta parte y cómo hacernos conscientes de la importancia de todos y cada una de las etapas? El tener la planeación de lo que voy a comprar y de lo que voy a preparar no solamente es importante en el cuidado de mi salud individual, sino también es importante para evitar el desperdicio de alimentos. Nunca estamos para desperdiciar, y menos ahora. Entonces es importante disminuir el desperdicio de alimentos, porque como lo hemos visto en cápsulas anteriores, necesitamos también cuidar el planeta, y una forma de cuidar el planeta es por medio de la alimentación, evitando el desperdicio de alimentos. Entonces, ahí estoy cuidando doble. Entonces, también por eso es importante planear lo que voy a comer, cuántos somos en casa, y también algo muy importante en siempre, pero se ha hecho más evidente en este momento de confinamiento que estamos en casa, es que repartir las actividades en casa. Entonces, dependiendo de la edad y dependiendo de las destrezas que podemos tener, es ir compartiendo los momentos en la preparación de alimentos, y también es una forma de convivir en familia y también de que todos disfrutemos lo que comemos y no solamente caiga la responsabilidad en una sola persona. Entonces, si planeamos en familia, preparamos en familia y comemos en familia, es una forma de todos cuidarnos nuestra alimentación y mantenernos no solamente como individuos, sino como una familia sana y con mejores hábitos alimentarios. Oye, y además de promover estos hábitos alimentarios que evidentemente están en beneficio de nuestra salud individual, se fortalecen además otros lazos, por ejemplo, de la convivencia, lo que decía. También hay otros factores como el de la economía, que determina la forma en la que nos alimentamos. El conocimiento, por supuesto, también está presente. Platícanos de todos esos factores que podríamos identificar como externos y que tienen que ver directamente con la alimentación y con la nutrición. Lo que acabas de comentar es, la alimentación no solamente tiene que ver con el acto de mantener nuestro cuerpo sano o saludable o llenar el estómago, sino la alimentación va más allá, va relacionado con los usos y costumbres. Viene una época de fiestas decembrinas donde ya muchas personas estamos pensando qué es lo que vamos a preparar, si van a haber posadas, lo que acostumbramos a comer en las posadas, los alimentos que se sirven o que se comparten en estas fechas decembrinas. Nos va diciendo que la alimentación tiene esta parte de comensalidad, de compartir. Entonces, por eso es tan importante recordar que puedo compartir estos alimentos y puedo compartir con la familia, y lo puedo hacer cuidando a mi salud y cuidando al otro. Entonces, por eso cuidar nuestra salud o cuidar la forma en que nos alimentamos es una forma no solamente de cuidar la parte biológica, sino también de mantener este equilibrio entre la parte individual y la parte colectiva. Entonces, a nivel la parte económica, como lo habíamos comentado, pues bueno, el desperdicio pues también sería derrochar un poco el dinero, y una forma de ahorrar dinero es comiendo en casa, y una forma de tener mucho más control de la calidad de los alimentos es cuando nosotros los preparamos, ¿no? O teniendo la certeza de que quien prepara tiene este cuidado
cuidado en la elección y tipo de alimentos. Oye, hablando de esta parte que tiene que ver con la alimentación, me encontré con dos conceptos que me gustaría que nos ayudaras a identificar que son hambre biológica y hambre emocional. ¿Existen? ¿Están formalmente identificados? ¿O qué sucede con estos términos, Elvira? Sí, el hambre biológica, cuando decimos que tenemos hambre, estamos pensando que tenemos un hoyo en el estómago, ¿no? Entonces, aquí es importante identificar si tengo hambre porque ya llevo cierto tiempo de que no he consumido alimento, y recordemos que el alimento es nuestra fuente energética y nuestro sustrato para que nuestro organismo funcione de manera correcta. Entonces, si yo desayuno a las 8 de la mañana y son las 2 de la tarde y no he comido nada, pues es muy probable que yo a esa hora yo ya necesite consumir ese combustible para seguir con mis alimentos del día a día, y más si mi actividad ha sido mucho más energética, o es decir, con requerimiento energético. El hambre emocional es esta hambre que nos lleva a comer ciertos alimentos que van a dar este bienestar o esta sensación de bienestar. Es muy común que y se ha enfatizado en esta pandemia, que me siento mal, me siento triste, me siento ansiosa por esta separación, entonces yo busco alimentos que me reconforten. Entonces aquí puedo diferenciar entre hambre emocional y hambre biológica. El hambre biológica es con el objetivo de mantener el buen funcionamiento, mientras que el hambre emocional va a darnos una sensación de bienestar, pero interno, no a nivel orgánico, y normalmente lo puedo identificar porque el hambre emocional es un alimento específico que me da seguridad y bienestar, mientras que el hambre biológica es casi cualquier alimento que llene ese huequito y que me permita seguir con la siguiente actividad. Lo primero que hay que hacer es identificar qué tipo de hambre tenemos. Cuando se trata de hambre biológica, pues ingerir los alimentos que requerimos. ¿Y qué hacer cuando se trata de una hambre emocional, Elvira? Pues lo más importante es identificar la emoción que me está llevando a consumir estos alimentos, ¿no? Entonces, una vez que identifique si es angustia, si es ansiedad, si es depresión, identificar si yo con las herramientas que tengo puedo hacer frente, y con los conocimientos que tengo puedo hacer frente. A lo mejor como primera instancia me puedo acercar quizá con un nutriólogo a ver si podemos en conjunto buscar cuáles son los alimentos que podemos consumir. Si la emoción me rebasa, es decir, yo ya veo que no puedo, entonces es muy importante pedir apoyo emocional con los psicólogos, porque también es muy importante para la salud mental, para mantenernos pues lo más saludables posibles, ¿no? Entonces es muy importante identificar hasta dónde como individuo puedo hacer frente a esta situación, y pues siempre pedir apoyo a los profesionales de cada área para que nos puedan dar estas herramientas para cuidar nuestra salud. Y no comer por impulso. Elvira, algo que tenemos que hacer, toda esta información viene a cuenta si consideramos, por supuesto, que todos estos factores y todos estos hábitos están directamente relacionados con nuestro bienestar, con nuestra salud interna. ¿Cómo hacernos conscientes de esto? Porque a veces parece que se nos olvida y que todo es más importante, porque podemos venir corriendo y medio comer un sándwich, o podemos ir incluso en el metro alimentándonos. ¿Cómo darle la importancia a este factor que determina nuestro bienestar y nuestra salud? Pues una de las mejores estrategias que tenemos es la alimentación consciente, o la actividad consciente, ¿no? Entonces todo lo que estoy haciendo es en el momento del aquí y el ahora. Si ahorita es mi momento de comer, me voy a sentar a comer y me voy a dar mi tiempo para comer como siempre lo hemos hecho. Si es la hora del desayuno, voy a sentarme a hacer mi desayuno o mi cena, dependiendo del tiempo de comida que se trate, y voy a estar ahí en relación, teniendo una relación realmente con mi alimento, viendo qué es lo que preparé o qué es lo que pedí, cuáles son los ingredientes, masticando, disfrutando los sabores, el olor, la combinación de estos, y de esta manera vamos a comer más lento, vamos a disfrutar el momento, y también nos va a permitir poner esa distancia con las diferentes actividades que vamos haciendo. Entonces, la alimentación consciente es identificar lo que necesito, identificar lo que quiero, y en el momento en que yo estoy alimentando, es el momento en el que yo solamente voy a estar haciendo eso. Puedo compartir con alguien, sí, pero lo que no se recomienda es que esté enfrente de una pantalla mientras estoy trabajando, estoy comiendo, o mientras estoy viendo la tele, estoy comiendo, porque de esa manera no hago conciencia de ni cantidades ni combinaciones de alimentos, y ahí es donde podemos también comer de más.
E incluso vemos personas caminando que al mismo tiempo están comiendo. Exactamente. Evitar estas prácticas. Elvira, siempre hay alternativas para acercarnos a esta información que, si bien no conocemos, hay personas o instituciones que se dedican a ello, como es el caso de la Facultad de Medicina y en particular el Departamento de Salud Pública de esta instancia universitaria. Platícanos qué han estado haciendo últimamente y cuál es el tipo de información a la que podemos tener acceso. El Departamento de Salud Pública, como su nombre lo dice, Salud Pública, no solamente ve esta parte, lo que ha buscado es elaborar información o tener información en su página y en sus redes que ayuden al cuidado no solamente de la persona, sino de la población. Tenemos el boletín, es un boletín de salud pública para el cuidado del COVID, donde cada mes da información para poder conocer qué es lo que está pasando y tener información de primera mano, sobre todo para evitar esta infoxicación que tenemos. Entonces tenemos este boletín, tenemos la página, tenemos las redes sociales, hay videos en la página que también permiten conocer un poco más de todas estas estrategias que se están realizando para hacer frente y evitar más contagios y disminuir esta mortalidad. Y otro de los puntos desde la universidad, desde la academia, es fortalecer este vínculo que tenemos con la alimentación a partir de la educación. ¿Cómo hacerlo, Elvira? Bueno, es un compromiso muy grande que tenemos aquí en la UNAM, en la Facultad de Medicina. Y pues bueno, la forma en que tenemos pues justamente es abriendo foros, abriendo espacios para poder platicar y acercar esta información a más y más personas y realmente hacer espacios de comunicación, que no solamente sea de información, sino que podamos tener el mensaje de las personas, de los pacientes, para que realmente podamos darles esta orientación, información precisa que ellos necesiten para el cuidado de su salud. Entonces, seguimos trabajando y próximamente tendremos más noticias del compromiso de la Facultad de Medicina en el cuidado de la salud desde el punto de vista de la alimentación y nutrición. Pues muchísimas gracias, Elvira, por todos estos consejos. Hoy nos quedamos con la tarea de iniciar, si es que no la tenemos, o de fortalecer esta relación que tenemos con nuestros hábitos alimenticios, con la forma en la que comemos, con dos sencillos consejos. Uno es el aquí y el ahora. Estemos conscientes de lo que estamos haciendo en este momento, que por supuesto es comer, y por el otro, pues voltemos a ver nuestras manos, porque como nos decías, aquí están todos los consejos que tienen que ver con los 5 alimentos que debemos comer y también con las porciones, consejos básicos e indispensables para llevar a cabo una buena alimentación y por lo tanto esperemos que así sea, una buena nutrición. Maestra Elvira Sandoval Bosch, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y también nutrióloga clínica, muchísimas gracias por estos minutos, por estos consejos, por esta forma tan clara y agradable de hacernos entender que nuestra alimentación está directamente ligada con nuestro estado de salud, así es que es nuestra posibilidad y nuestra alternativa para prevenir una buena cantidad de enfermedades. Gracias, Elvira. Al contrario, gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias, buena tarde. Y bueno, precisamente estamos hablando de este desarrollo integral y otra forma, otra alternativa que nos puede traer buenos estados de ánimos y también cuidar nuestra salud es el ejercicio. Vamos a ver qué nos presentan para esta tarde los chicos de Deportes UNAM. Hola Pumas, yo soy Daniela. Te voy a enseñar unos ejercicios de gimnasia estática para que veas que todo esto no es necesario para que estés en forma. Para este ejercicio deberás pararte derechito, con los hombros echados hacia atrás y simular que dices que no, lento y con cuidado. Hacer 20 repeticiones. Una vez que termines, ahora simularás que dices que sí, llevando la barbilla al pecho y la nuca a la espalda. Terminando 20 repeticiones, con tu mano derecha llevas tu cuello, tu cabeza hacia un lado. Cuentas 10 segundos y cambias de lado. Este ejercicio nos ayuda a estirar el cuello y el esternocleidomastoideo. Si quieres conocer más ejercicios de gimnasia estática, consulta nuestra página www.deporte.unam.mx.
Y terminamos este espacio universitario retomando los consejos que emitió el día de ayer la Organización Mundial de la Salud con respecto al uso de cubrebocas. En primer término, aconsejó no usar estos cubrebocas que tienen válvula, pues no cubren con los requerimientos de seguridad para quien los usan y para quienes están hacia nuestro alrededor. Recomendó también que de forma masiva se utilicen los cubrebocas de tela por ser ecológicos, y también emitió algunas recomendaciones con respecto al uso de cubrebocas. Estos los profesionales, los médicos, evidentemente para todo el personal de salud que está en la primera línea de contacto con todas las personas que padecen esta enfermedad, y únicamente lo recomiendo, por ejemplo, para personas de la tercera edad que no cuenten con una distancia necesaria, y entonces seamos conscientes del uso de cubrebocas. Hay que usarlo, pero también hay que usarlo bien. Y con esta información terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que tenemos una cita mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM, y lo seguimos leyendo a través de todas las pantallas. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.